hay que entender qué es la resiliencia. Y hay dos formas muy pedagógicas para entenderlo. Una es esto de la liga que se estira hasta que se rompe, ¿no? Y la liga que se estira es porque puede regresar a su lugar adecuado. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, los temblores, pues tiembla, o sea, nos súper asustamos, puede haber como daños pequeños, ¿no? En los acabados, con el yeso, cosas así que uno puede arreglar, o incluso en una inundación también, que pues, te la pasas mal y estás muy mal en la inundación, pero se pueden arreglar. Pero la resiliencia siempre es la capacidad de volver a su lugar. Y a veces lo que llega a suceder es que no vuelve a su lugar. Entonces, cuando tenemos estos pues, fenómenos naturales perturbadores, a veces pues la inundación ya daña nuestro patrimonio, nuestros muebles, incluso los coches, la infraestructura obviamente de la ciudad, o los temblores, pues qué mejor caso cuando ya se caen los edificios, las oficinas, se pierde patrimonio en muchas familias. Esos son momentos donde ya la resiliencia no regresa a su lugar, sino que ya nos trae pérdidas y pues nos vuelve una ciudad diferente incluso, ¿no? La resiliencia ha servido mucho también como concepto para el cambio climático, que es un fenómeno muy global que a veces lo perdemos de vista, no lo tenemos tan presente, lo vemos allá como muy lejano. Pero pues eso, nos vamos adaptando, de pronto está pues las temperaturas más calientes, por ejemplo esto de que estemos a 35, a 38, en unos lugares de la República 40, 45 y ni siquiera es la parte más difícil del verano y ya está muy fuerte. Entonces eso, nos vamos adaptando, pero ya llega un momento en que ya no bajan las temperaturas o que se mantienen muy drásticos los cambios, ¿no? Más huracanes, más lluvia, más sequía. No es solo que sube la temperatura, incluso pueden ser más fríos. Entonces, pues uno tiene incluso las casas no están adaptadas para estos fenómenos climáticos, y lo que se está viendo es que si no actuamos pronto, pues ya no va a haber cómo se bajan las temperaturas, ya van a quedar permanentemente arriba, y eso tiene pues consecuencias muy drásticas para la economía, para el agua, para la electricidad, para la energía, para los océanos, o sea, tiene muchos fenómenos de cómo se manifiesta. Pero volviendo al tema de la resiliencia a nivel de la ciudad, son cambios grandes, a veces nos podemos adaptar a ellos, a veces no, es como que cuando la liga se rompe y pues ya no la volvemos a poder pegar, ¿no? Eso se refiere en términos de resiliencia. Los temblores, evidentemente, porque además no es solo que esta ciudad pues tiembla constantemente, sino al estar extrayendo agua del subsuelo, las arcillas se compactan y el suelo se vuelve más frágil, ¿no? Han dicho esto como que se resquebraja. En lugar de ser como un lodo, se queda así como fragmentado, y entonces las ondas del temblor pues llegan a ser mucho más fuertes. Y eso se refleja en que en lugares, no sé si te acuerdas, cuando antes temblaba, los lugares que se caían o que eran muy frágiles estaban en ciertas zonas de la ciudad, y últimamente están en otras, están más en el sur, más hacia Tláhuac, hacia Xochimilco, hacia Iztapalapa, porque es de donde se ha extraído más agua. Antes eran en el centro, ¿no? Y el centro, como esto de que y fue hundiendo, pues ahí se fue diciendo ya no extraigamos agua de este lugar, y se fueron los pozos a otros lugares de la ciudad. Entonces ese es un tema. Y si te fijas, estoy hablando de dos cosas, de temblores y de agua, porque justamente también el agua nos hace falta y estamos cada vez extrayendo más agua de pozos más y más profundos que tienen estos problemas en el subsuelo, pero también estamos hablando de que cada vez es más extremo el clima, volviendo a esto del cambio climático. Y no solo es que sea más caluroso, que sí lo es, y entonces tenemos grandes sequías, nos hace falta el agua,
en otras ciudades, no solo en la Ciudad de México, pues están pasando Monterrey ahorita varias horas al día sin agua y es hasta en la noche que llega. Entonces esto se vuelve cada vez más común. Entonces son sequías, son ondas de calor muy fuerte, el pavimento también se vuelve pues, más caliente. Y por el otro lado, las super lluvias que nos llegan y son estas tormentas de granizo. Acabamos de tener una recientemente, está vinculado al cambio climático. O sea, cambio climático no es solo los polos allá y que se está deshaciendo, también tiene que ver con estos cambios en el clima. Entonces de pronto cae la lluvia súper fuerte, torrencial y nos inundamos, ¿no? El drenaje no es suficiente, hay todos estos ríos que se desbordan, hay que moverle a las presas, a los cárcamos, y la infraestructura hídrica que hasta ahorita pues la ciudad ha construido ya no es suficiente. Y la verdad es que no va a ser. O sea, lo que tenemos que pensar seriamente es que esta infraestructura hay que pensarla de otra forma, ¿no? Hay que pensar en que va a haber lugares que se inunden y que naturalmente esto era un lago y se debería de inundar como un lago y como un río creciente, y que en lugar de hacer tubos más grandes y drenajes más profundos, realmente deberíamos dejar que se vaya bajando poco a poco después de esas tormentas, que se infiltren en el acuífero, que es lo que va a ayudar como a darle pues, un poquito mayor estabilidad al subsuelo, que se hidrate. Y esto va a tomar muchos años, pero justo lo que tenemos que hacer es ya estamos súper tarde, ya nos tenemos que apurar ahora en los cambios que necesitamos generar en esta ciudad. Uno es, ya lo hemos dicho siempre, identificar los riesgos. Y aquí te diría que sí vale la pena leer sobre cambio climático, ver un par de películas que son muy buenas explicando, porque a veces uno piensa como, esto será cambio climático, será contaminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunas veces son por emisiones o por basura, y otras veces, pues eso sí es cambio climático. Y cómo vamos viéndole, dicen a veces en inglés como conectar los puntos, conectar cómo está cambiando el clima con cómo nos afecta localmente. Con eso, cómo nos afecta localmente, entonces uno puede ya tomar medidas. Por ejemplo, vivo en una zona donde llueve mucho y estoy en una barranca o en una ladera, pues ahí, o sea, definitivamente tengo que cuidar mucho que la vegetación, que esté bien cuidado y que no se urbanice. En otros lugares, más las zonas bajas, hacia el este de la ciudad, hacia el oriente, y en algunos lugares como Polanco o estas zonas bajas, definitivamente se va a inundar. Entonces, cuando llueve mucho, pues estar muy conscientes de cómo suceden estas cosas. En algún momento, no sé si llegaste a ver, cuando abrían unas compuertas de algunas presas del poniente, se inundaban los ríos, y también eso, pues, saber dónde está el río que se puede inundar, que se puede desbordar, y veías cómo entraba el agua a los garages de los departamentos, ¿no? Y yo vi así cientos de coches inundados y decían, bueno, ¿y qué podemos hacer? No, pues hay que pensar justamente en compuertas, en subir el nivel para cuando no se inunda poquito, se inunda mucho y se va a estar constantemente inundando. Y obviamente en temas de temblores, pues hay mucho también que hacer, asegurarse que tengas un dictamen relativamente de seguridad estructural, que esté bien construido tu edificio, que esté bien mantenido, ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, que esté bien construido también en términos de los cálculos estructurales y los permisos de uso de suelo y de cuántos pisos estuvo permitido y si se le construye más pisos o no. La verdad es que eso pone en riesgo los letreros, los espectaculares encima. Hay muchas cosas de estas que ponen en riesgo. Entonces, sí buscar la asistencia de los profesionales, la asistencia también del Instituto de Seguridad de las Construcciones, de los profesionales de protección civil de las alcaldías. Ellos pueden ayudarnos a hacer todos estos dictámenes, y que sí nos van a costar, pues sí, ¿no? También hay un tema de las plantas bajas, cuidarlas mucho.
no quitar columnas, no abrir como grandes espacios, sobre todo si no hay un profesional que esté aprobando esto. Recientemente han abierto como pequeños tiendas de conveniencia y pues de pronto les han quitado las columnas, les han abierto ventanas. Todos esos temas son peligrosos y ponen en riesgo nuestra vivienda. Y finalmente, pues sí adquirir un seguro, ¿no? Y habrá que ver si es de inundaciones, si es de temblores, si es de ambos. En algunos casos vale la pena tener de ambos. Nuestros vehículos. Y en términos de prevención, Blanca, también hay muchas cosas que podemos hacer eh, para evitar el cambio climático, para no contribuir más, ¿no? Obviamente la movilidad sustentable, la movilidad en transporte público, la movilidad en bicicleta, genera menos emisiones CO2 que movernos todos los días en nuestros automóviles particulares o que el municipio o que la alcaldía esté gastando en pavimentos y segundos pisos, pues eso no contribuye al cambio climático. Y finalmente también hay un tema de pues de prever cómo están mis hábitos de consumo, ¿no? Cuánta carne estoy consumiendo, porque eso también tiene que ver qué hábitos de mi vida, y hay calculadoras para decir qué hago todos los días y cuánto CO2 provoco o cuánto. Y hay un último que también es muchas de nuestras acciones individuales realmente luego están hechas a partir de política pública. Entonces, ¿quién decide política pública, que son leyes, reglamentos, programas públicos? Pues el gobierno. ¿Y quién elige a los gobiernos? Pues nosotros, como ciudadanos. Entonces, también hay una que suena un poco obvia, pero es votar y exigir por autoridades que estén conscientes del cambio climático, que estén haciendo cosas frente al cambio climático, que están realizando programas locales, federales, y incluso temas de subsidios, presupuestos. También importa cómo se dirigen en términos del cambio climático.